¿Qué tal, jóvenes? Para fortalecer lo que vamos a revisar en este video, les recomiendo consultar esta referencia bibliográfica. Dando continuación al tema de los videos anteriores, ahora vamos a revisar cuál es la respuesta de un sistema de primer orden cuando ahora esta entrada es del tipo rampa. Consideramos que un sistema de primer orden es aquel en cuyo modelo matemático se ve representado por este tipo de ecuación diferencial, donde la mayor orden de la derivada que conforma este modelo matemático es de orden 1, es una característica, y que a partir de este modelo matemático se puede obtener una función de transferencia que relacione la salida y entrada, lo cual da por resultado esta función en el dominio de S, donde esta función de transferencia ya la habíamos explicado en videos anteriores cómo se obtiene. Entonces, si esta función de transferencia representa un sistema de primer orden, en este video vamos a revisar qué pasa cuando esa entrada es una señal de entrada tipo rampa, considerando condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, una señal rampa en el dominio del tiempo se describe de esta forma, ¿no? A medida que el tiempo incrementa por cada unidad de incremento en el tiempo, su amplitud también se va incrementando. En este caso, por cada unidad de tiempo se incrementa un valor A. Entonces, para 2 unidades de tiempo vale la amplitud 2A, y bajo esta idea va aumentando la amplitud de la señal, donde matemáticamente se puede expresar de esta forma una señal rampa en el dominio del tiempo. Y como ya sabemos, esto va a ser nuestra entrada. Esa entrada la vamos a ocupar también en el dominio de S. Por lo tanto, al hablar en el dominio de S, significa que la transformada de Laplace de una señal rampa es A sobre S al cuadrado. Donde esta A es la amplitud de la señal a medida que incrementa el tiempo, por cada unidad de tiempo que incremente. Entonces, como habíamos revisado en otros ejemplos, que dado un sistema de primer orden representado por esta función de transferencia sometido a una entrada tipo rampa, pues tenemos esta incógnita: ¿cuál será su salida? Habíamos comentado que la función de transferencia es la relación salida-entrada, y eso es igual a una función de transferencia. Por lo tanto, si yo despejo la entrada, está dividiendo, pasa multiplicando, nosotros podemos encontrar la salida del sistema. Es decir, la salida del sistema es el producto de la función de transferencia por la entrada en cuestión, que en este caso es una señal de entrada tipo rampa. Haciendo este procedimiento, aquí lo tenemos. La entrada es rampa, que está indicada, la función de transferencia, se hace un producto y nos queda todo ese término de aquí. Por lo tanto, la salida en el dominio de S es toda esta función, que es la división de dos polinomios. Bueno, ese es un valor constante y ese es un polinomio que al multiplicarlo va a ser, al final va a coincidir con uno de tercer orden, ¿no? Entonces, aquí ya el procedimiento ahora es cómo es pasar esta función en el dominio de S, pasarla al dominio del tiempo. Y para ello hay que aplicar la herramienta matemática llamada transformada de Laplace, que en este caso es la transformada inversa de Laplace. También ya las tablas, donde esa tabla se encuentra en el capítulo 4, del libro de referencia. Tenemos esta tabla de transformada inversa de Laplace. Transformada inversa si lo pasamos del dominio de S al dominio del tiempo. Si lo pasamos del dominio del tiempo al dominio de S, sería transformada de Laplace. Entonces ya tenemos esta tabla, la cual vamos a revisar si la podemos aplicar directamente o primero hay que reescribir esta función antes de utilizar directamente esta tabla. Y sí, hay que reescribirla. ¿Por qué? Porque la tabla original nos pide que el coeficiente de S sea 1 y nuestra función tiene un valor tau. Entonces hay que reescribir de tal manera que esto se parezca, reescribirlo de tal manera que podamos aplicar esta tabla, ¿no?
Cuando hablo de reescribir es hacer todo un procedimiento ahí algebraico. Es decir, si el producto de A por G subíndice S es una constante, puede quedar expresada a la izquierda. Y los paréntesis los eliminamos. Por lo tanto queda expresado de esta forma: tau S al cubo más S al cuadrado. Como lo que queremos es eliminar, dejar los coeficientes de S con valor 1, entonces una estrategia es dividir tanto el numerador y todo el denominador entre tau, lo cual aquí está indicado. Ahora nos queda S al cubo más 1 sobre tau por S al cuadrado. Entonces aquí nos conviene volver a factorizar. Y aquí nos queda, ¿no?, la factorización. De tal forma que esta constante puede quedar siempre indicada a la izquierda. Y esta parte de la función, ahora sí, se parece a lo de la tabla, donde A minúscula, en este caso, vale 1 sobre tau. Ahora sí, esto sí es igual a toda esta parte. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace la vamos a obtener al aplicar esta tabla. Y nos queda esto de aquí. Como notan, seguimos dejando expresado solamente el producto de este valor constante por todo el término. Entonces, esto representa la respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden cuando es sometido a una entrada tipo rampa. Siempre que sea un sistema de primer orden como el que hemos visto y sea señal de entrada rampa, siempre va a responder el sistema de esta forma. Esta es su forma matemática, ¿no? Su función en el dominio del tiempo. A manera de resumir este comportamiento, aquí lo tenemos. Otra vez, tenemos un sistema de primer orden representado por su función de transferencia, condiciones iniciales. Esa es la entrada, esa es la forma gráfica de la entrada. Entonces siempre va a responder de esta forma. Aquí nada más una aclaración. La salida es esto en verde. O sea, es decir, cuando entra una señal de este tipo, ese sistema responde conforme al trazo en color verde. Observen que primero hay una parte que es como exponencial y ya después sigue una forma de línea recta con esa inclinación, ¿no? ¿Por qué aquí en el video muestro un gráfico donde también incluí un gráfico en azul que significa la entrada? Bueno, la razón solamente es para acentuar cómo se ve, cómo impacta el valor de tau en la gráfica. Observen, este valor tau indica que cuando el tiempo equivalga a un valor de tiempo de tau segundos, la salida del sistema tendrá un valor de diferencia entre la entrada del 63% de todo este producto. Observen, cuando el tiempo coincida en una unidad de tiempo de tau segundos, la diferencia entre la salida y la entrada será un 63% de este valor, de este producto. A por G subíndice S tau. Es solamente una referencia, ¿no? Y matemáticamente pues sería esta forma que ya habíamos definido. Entonces, cuando a ese sistema de primer orden entre una señal de este tipo, su salida siempre será La gráfica de la salida solamente es el trazo en verde. Y a manera de ejemplificarlo con valores numéricos, tenemos el siguiente ejemplo. Observen. Tenemos un termopar. Este termopar tiene la función de transferencia que aquí se indica.
que relaciona, como es un termopar, relaciona su salida como voltaje entre temperatura, es decir, un termopar recibe temperatura y el valor de la temperatura te lo expresa en voltaje. Entonces tenemos una función de transferencia de este tipo y lo que nos piden es obtener la salida de ese sistema cuando es sometido a una temperatura que aumenta de manera uniforme a 5 grados centígrados por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejemplo es identificar si esta función de transferencia equivale a un sistema de primer orden, y si es así, confirmar qué tipo de entrada es y aplicar entonces la fórmula o bueno, el procedimiento pertinente. En este caso, el procedimiento que estamos revisando es para cuando la entrada es de tipo rampa. Vamos a ver si cumple con esas condiciones, ¿no? Entonces, llevando a la gráfica los datos del problema, aquí los tenemos. Nos dicen que la entrada aumenta por cada unidad de tiempo 5 grados centígrados. Cuando el tiempo es 1 segundo, vale 5 grados. Cuando el tiempo vale 2 segundos, vale 10 grados centígrados. Cuando el tiempo vale 3 segundos, 15 grados centígrados. Entonces, como es un aumento uniforme, significa que esta es una señal tipo rampa. Entonces, esta señal tipo rampa en el dominio del tiempo es 5 por t. En el dominio de S es 5 sobre S al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? Vale 5. Si es un sistema de primer orden, pues ya tenemos cómo responde. Lo que nos da el ejercicio, el ejemplo, es esta función de transferencia. Si observamos, si cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque G sub índice S es una constante. Pues aquí está. ¿Cuánto vale G sub índice S? Vale 30 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale tau? Vale 10 segundos. ¿Cuánto vale A? Vale igual a 5 segundos. Por lo tanto, entonces, la salida, como es un sistema de primer orden sometido a una entrada tipo rampa, considerando condiciones iniciales iguales a 0, entonces es válido utilizar la ecuación que habíamos mencionado en este video. Por lo tanto, la salida aquí está expresada. Solamente hay que sustituir valores. Es el producto de A por G sub índice S, que está indicado, T menos, ¿cuánto vale tau? Pues vale 10 segundos, 1 menos C a la menos T sobre 10 volts. También, si en su momento tenemos esta ecuación, esa sería la respuesta entonces al ejemplo, y su forma gráfica aquí está indicada, ¿no? Cuando este sistema de primer orden se le somete ante esta entrada, su respuesta es esta. Es decir, primero tiene una parte exponencial y ya después se proyecta de manera recta con esta pendiente. Donde esta pendiente al final pues tiene que ser igual que la pendiente de entrada, pero previamente tiene este comportamiento exponencial. Si en su momento quisiéramos saber cuál es la salida de ese sistema o qué voltaje me da ese sistema cuando se somete ante esta entrada tipo rampa en el tiempo 5 segundos, lo que habría que hacer es solamente sustituir t por 5 segundos y lo que nos dé sería la salida en un tiempo igual a 5 segundos. Bueno, jóvenes, sería todo por este video. Muchas gracias. Saludos.